un contexto para de ahí arrancar el debate. Entonces los invito a verlo, son unos minutos que nos dan el punto de partida. El tiempo se detuvo hace siglos en el Cauca. La región vive, en muchos aspectos, como en los siglos de despojo, exclusión y resistencia étnica, social y cultural que presidieron la conquista y la posterior dominación por unas élites que siguen siendo las mismas hace cientos de años. El Cauca se pone de actualidad por unos días cuando actúan la guerrilla o los paramilitares de forma espectacular. Luego es olvidada. Hace un año estalló en Toribío un carro bomba de las FARC, dejando más de 100 heridos y cerca de 500 casas destruidas. A los pocos días se produjo una visita presidencial que prometió que todo se arreglaría. Nada se ha hecho desde entonces. De nuevo, la semana pasada, promesas de ayuda ante el ataque número 489 de las FARC desde principios de los 90. Ahora los habitantes de Toribío, en su mayoría de la etnia nasa, no han querido reunirse a puerta cerrada con el presidente Santos. Le piden que el ejército abandone la comarca del mismo modo que han pedido a la guerrilla que les deje en paz y se vaya. En el Cauca se dan a la vez todos los elementos del conflicto colombiano. Es el departamento más pobre después del Chocó y el segundo con mayor índice de pobreza extrema y desigualdad. Sus élites, integradas por grandes terratenientes y los dueños de los ingenios azucareros más poderosos de Latinoamérica, apuestan por la destrucción de una resistencia indígena que se aferra a los derechos que le dio la Constitución de 1991 y al control de sus tierras, que incluyen áreas estratégicas por su riqueza hídrica y potencialidad energética. El norte, como se ve en Toribío, es escenario de la actuación de las FARC sin ningún respeto por la población civil, cuidando su retaguardia y disputando a la banda de los rastrojos un corredor estratégico que comunica el centro del país con el Pacífico para el tráfico de drogas. En la costa pacífica, al igual que en Nariño, los ciudadanos del Cauca sufren la violencia ligada al mantenimiento de una economía completamente basada en el narcotráfico y la minería. La actividad de extracción de oro por medios tradicionales se mezcla con la ilegal. Ambas están siendo arrasadas por las multinacionales. Allí se produjo, el pasado fin de semana, el desplazamiento de 1.500 personas tras el ataque de las FARC a la aldea de El Mango, en Argelia. Sin duda alguna, el accionar de la guerrilla es central en el sufrimiento de las gentes del Cauca. Pero las causas van mucho más atrás. Antonio Bonanomi fue párroco de Toribío durante más de 19 años. Retomó el proyecto NASA de diálogo intercultural del padre Álvaro cuando fue asesinado en 1984. La conquista es una herida todavía abierta en la historia de este continente y la gran parte no lo quiere reconocer. Pero la lucha que están haciendo los indígenas y al mismo tiempo la lucha que en parte están haciendo los afrodescendientes es una lucha que viene desde la conquista, desde entonces. Y desde entonces empezó el verdadero conflicto fundamental, que es el conflicto étnico-cultural. Los indígenas no representan solamente una parte de la población, un territorio de un país, representan una alternativa al modelo tradicional que tenemos. Y entonces aquí el conflicto étnico-cultural se convierte también en conflicto social. El problema indígena cruza la Colombia del siglo XXI sin solución. Evelio Rodríguez, dirigente de la Coordinadora Nacional para Problemas de Desplazamiento Forzado. La verdad es que es una situación crítica la que estamos viviendo los pueblos indígenas en las diferentes partes del territorio nacional, desde lo largo y ancho de nuestro territorio hasta cualquier otra parte. La situación del desplazamiento, la situación de combinación, la situación de hambre, la situación de educación, la falta de atención en salud para nuestros territorios y principalmente para nuestra gente es una situación muy crítica. Eso da pie para que nuestra gente se desplace de los territorios hacia las ciudades
La misma situación de la guerra que está viviendo este país en este momento está haciendo que la gente nuestra salga de sus territorios a pasar hambre, a pasar mendicidad, a vivir como pordiosero, repito, a estar en un estado en las ciudades que realmente lo que se ve es un estado de situación crítica para nuestra gente. Esa es la realidad de lo que están viviendo los pueblos indígenas desde la Guajira hasta la Amazonía, desde el Cauca hasta otra parte del territorio nacional. Y si nos vamos a la situación que se está viviendo directamente en este momento con los hermanos Nasa, Guambianos, Yanaconas del Cauca, es una situación crítica. Sobre el actual conflicto en el norte del Cauca y sus posibles salidas, Antonio Bonanomi responde contundente. Hay un documento que presentaron ahora los cabildos al presidente Santos cuando el miércoles fue a visitar Toribío. Y el documento para mí es fundamental. Es el documento que no solamente reivindica el derecho a sacar los bandos armados del territorio, sino reivindica el derecho a una cultura propia, a un territorio propio, a una autonomía. Y esto es la verdadera lucha que están haciendo los pueblos indígenas. Si queremos de verdad apoyar a estos pueblos, no debemos solamente mirar a lo que está pasando en el conflicto armado, que duele, claramente, a mí me duele profundamente ver la destrucción y la muerte que se está sembrando en este momento en el norte del Cauca. Pero entender también las razones más profundas y entonces fortalecer y apoyar el proyecto de vida que tienen las comunidades, el sueño de otro mundo posible. Como destaca el jurista Mauricio García Villegas, el Estado colombiano ha fracasado en el Cauca vergonzosamente. Es el fracaso de unas instituciones y unas élites sociales y políticas que aún viven en la época de la colonia. ¿Cuál es el futuro de la región del Cauca en el siglo XXI? Bueno, para arrancar el debate yo les propongo hacer como una ronda para que hagamos un diagnóstico de los problemas del Cauca. Hay algo de nuevo en estos problemas, son síntomas de problemas ancestrales. ¿Por qué ha sido tan difícil para la fuerza pública controlar esta región donde hay cerca, dicen, 8.000 miembros de la policía y del ejército? ¿Le quedó grande al Estado y al gobierno ejercer soberanía en esta región? ¿Quién quiere empezar? ¿Alejo? A ver, yo creo que hay que empezar por decir que hay varios Caucas, porque en general se asocia Cauca al norte del Cauca. A lo que está pasando hoy en Toribío. Exactamente, pero ese es un Cauca, el otro es el Cauca Pacífico, el otro es el sur del Cauca, donde evidentemente también el conflicto armado, los conflictos sociales han estado presentes. Por eso en el Cauca encontramos la presencia de FARC muy fuerte en las zonas del norte, pero también en el sur, en la parte de Argelia, lindando con la parte ya pacífica. Encontramos también al ELN en la parte del Tambo y también en la parte de la bota caucana hacia el sur, con el Manuel Vázquez y la columna Camilo Cienfuegos, y por supuesto la presencia de rastrojos, águilas negras y otra serie de grupos paramilitares, lo cual hace que sea necesario diferenciar esas distintas regiones para poder mirar la complejidad del departamento, me parece. Totalmente de acuerdo. Cuando se habla de Toribío y se habla de Argelia y se mezclan, se está hablando de dos regiones muy distintas, son población muy distinta, mientras Toribío es una zona de población Nasa, que antes se llamaban los paeses, pero realmente son Nasa, y hablan su lengua, el Nasa Yuwe. Argelia es una población campesina y afrodescendiente en la Cordillera Occidental, toda una situación absolutamente distinta, pero que ambas tienen en común, al menos, el atraso, el olvido, el abandono, la marginalidad. Más grave aún en el Pacífico, en la zona de la Cordillera Central. Otra cosa que tienen en común, me parece a mí, que hay que subrayar, es el cultivo de las drogas ilícitas. Sí. Yo creo que eso ha cambiado, lo decíamos hace un momento, ha cambiado completamente el panorama en los últimos 30 años. Sí, evidentemente hay cultivos ilícitos en una zona y en la otra, pero la profesora... Bueno, lo que yo quisiera destacar sí es la complejidad del Cauca, diverso, multicultural, que me parece que es una gran riqueza, y yo destacaría que un sitio donde la historia ha dejado una huella muy fuerte, desde la invasión que llaman los indígenas, que marcó diferencias claras frente a los pueblos,
pero al mismo tiempo yo quiero destacar que el Cauca es un escenario también de construcción de paz, muy especialmente en las últimas 3 décadas, porque los pueblos indígenas del Cauca generan todo un movimiento indígena, desarrollan en una forma impresionante toda su resistencia indígena, que pues yo diferencio una resistencia histórica que por momentos ha hecho uso de la violencia, pero también destaco como en las últimas 3 décadas se ha generalizado hacia la resistencia no violenta. Y entonces lo que encontramos es un Cauca donde hay oportunidades, hay dificultades, pero también hay oportunidades y hay escenarios. Yo diría que es bueno que hoy habláramos de uno de esos Caucas, pero si nos metemos en todos nos vamos a confundir. Entonces nos vamos a meter en el del norte o en el de cuál? En el norte. En el que está hoy en primera plana. Está en primera plana. Exacto. Hay que recordar que los nazas fueron de los indígenas de toda esa zona del sur los únicos que resistieron a la conquista de los españoles, los únicos que conservaron su lengua y su cultura. Tierra adentro fue calificada así, precisamente porque un cacique muy famoso en su historia, el cacique Juan Tama de la Estrella, finalmente hizo un acuerdo con los españoles y les permitieron permanecer allá. Pero mire que la lengua indígena más hablada en Colombia es el Nasa Yuwe, la lengua de los nazas. ¿Cuánta es la población nasa más o menos? 400.000. Aproximadamente son como 190.000. Es la segunda población indígena más numerosa del país. Sí, no, es la más. Es la más, Guayú. después de los Guayú. Sí. Bueno. Entonces es una zona que se resistió. Mire usted, los pijaos tolimenses que siempre tuvieron fama de bravos, no resistieron, se desvanecieron con el paso de la colonia. Los nazas se mantuvieron. Entonces ahí hay una tradición de cultura propia, de resistencia, que es muy antigua y que no se puede perder de vista hoy. En ese sentido yo quisiera como destacar lo siguiente. Me parece que toda esta resistencia que estamos viendo ahora no es una resistencia simbólica. Ya han tomado posiciones. Los dirigentes han dicho, si nos toca poner vidas, si nos toca dejarnos matar, nos vamos a matar. ¿Ustedes cómo ven el desarrollo de este conflicto? ¿Hasta dónde es posible de verdad que la fuerza pública que salga la guerrilla, o digamos es ilusión, porque es imposible, porque hemos visto que la guerrilla está enseñoreada del terreno? Pues al presidente, a los pocos kilómetros donde estaba haciendo el Consejo de Seguridad, había retenes de la guerrilla. Pero ahí hay una cosa interesante. Efectivamente es una región que está adelantando esta lucha de resistencia pacífica, pero también fue la región donde acudieron a la violencia hace 3 décadas con el movimiento armado Quintín Lame. O sea que ellos han tratado de defenderse acudiendo a distintos mecanismos. Lo interesante hoy día es que después de que se desmovilice el Quintín Lame, se va a empezar a crear formas de organización donde juega un papel muy importante y que se liga a la historia la Guardia Indígena como un mecanismo de esa lucha pacífica, y donde evidentemente la reivindicación de autonomía es básica. Pero mire, profesor, aún antes, el comandante actual de las FARC, del Sexto Frente, Miguel Pascuas, fue guerrillero liberal. Esos son los legendarios. Sí, liberal, es de la época de los más antiguos. Y está ahí, ese es su dominio. Marulanda. Miguel Pascuas fue guerrillero liberal, por allá en la época de la violencia liberal conservadora. O sea, ahí hay muchísimo más. Sí, no, pero también viene de ahí Quintín Lame, justamente. No el movimiento Quintín Lame, sino el propio Quintín Lame. El propio Quintín Lame. Y claro, después hubo unos intentos, digamos, bastante fuertes de quitarle la tierra a la gente, se la fueron quitando. Había unos tipos que les decían los pájaros. Sí. No, los pájaros eran matones, lo que hoy llamamos de la violencia sicarios. partidista. Sí, pero que sobrevivieron a la violencia partidaria y que los contrataban quienes querían quitarle la tierra a los indígenas. Entonces los pájaros tuvieron presencia en los 60, en los 70, en los 80, matando dirigentes indígenas. Mataron a un sacerdote, el padre Álvaro Urbecho fue. Sí. Lo mataron porque fue de los que empezó a promover, digamos, el derecho y la defensa de los derechos de los indígenas. La profesora debe tener mucha información. Doctora Esperanza. Lo que me parece interesante destacar es que los indígenas sí efectivamente han evidenciado a lo largo de su historia
unas potencialidades y un poder pacífico transformador, al igual que han acudido a la resistencia violenta, pero ellos aclaran, o es por lo menos lo que yo he podido descubrir en mis investigaciones para la paz, que cuando han acudido son pueblos que respetan profundamente la vida en sus cosmovisiones indígenas, que están plenamente, estrechamente relacionados con la naturaleza, pero solamente cuando ellos se han sentido como en una situación extrema de defensa, ellos han tenido que acudir a la violencia. A mí me parece interesante que en las últimas 3 décadas hayan empezado a desarrollar esa resistencia indígena, pero muy desde mecanismos no violentos. Yo creo que lo que los indígenas del Cauca están mostrando a Colombia, y es muy infortunado que el país no lo conozca suficientemente, o que el gobierno no lo tenga en cuenta, o los mismos actores armados, nos están mostrando los indígenas del Cauca esa fuerza que tiene la población civil como constructora de paz en Colombia, ¿no? Ellos se encuentran, los indígenas han soportado violencias estructurales como la pobreza y la miseria, y por supuesto toda esa violencia directa que ha implicado el conflicto armado. Han sido agredidos hubo un tiempo que existieron allí todas las guerrillas que existían en el país. Pero la propuesta de paz de los indígenas en esta región y en este momento consiste en decir que se vayan los actores armados. Y está proponiendo diálogos regionales. ¿Ustedes qué posibilidades le ven a eso? Los países o los nazas son bravos, profesora, no se va a confundir que yo anduve no son ángeles por allá. Ajá. Son bravos, son un pueblo con una personalidad distinta, por ejemplo, de los guambianos. Los guambianos, que fueron un pueblo que trajeron los españoles, pero en la época de la colonia, como para pacificar a los nazas. Los incorporaron ahí, no fueron originarios de ahí, los trajeron de alguna otra zona, como pueblo mucho más pacífico. Los nazas son bravos, los nazas son gente de carácter, son un pueblo de carácter. Ahora, este carácter, no, eso, profesora, yo eso lo conozco en el terreno, como le digo, no de afuera, pero es viable lo que dice Antonio, si ellos están planteando diálogos regionales por una parte, y por otra parte sacar a todas las fuerzas, a todos los actores armados, inclusive dicen no queremos Bacrín. La guerrilla no se va a ir. El ejército tampoco se va a ir. Y el ejército pues tampoco se va a ir. Esa es la Ahora, situación yo real. lo que creo es que ahí hay un problema de desconfianzas mutuas muy fuertes. Muy fuerte. El Estado los mira como una especie de aliados de la guerrilla. Aliados de la guerrilla. Claro. La guerrilla acaba de desconfía. repetir ese error gravísimo Total, el el ministro de Defensa, como claro. dice que están aliados con las FARC, estos te están diciendo que se vayan todos. Que está error de infiltrada apreciación la FARC. gravísimo. Pues eso han dicho, Claro, que la FARC todos. está infiltrado hasta en las fuerzas militares. Pues hasta las universidades. Ese no es, Sí. ese no es un argumento. Hay grupos milicianos indígenas que apoyan a la Claro. FARC. Pero Eso es como indudable. hay indígenas que son informantes del ejército. No, y hay digamos, otros eso- que apoyan y al como- Estado y que han aparecido Claro. en estos días, al gobierno, y que son amigos del Eso gobierno. las miradas no pueden ser en blanco y Pero negro. la mayoría de la gente no es ni lo uno ni, Ni lo lo otro. otro. Y lo que el Estado no puede hacer es irlos declarando enemigos del Estado. por supuesto. Eso no puede ser, y amigos de la FARC. Pero Antonio, digo que el tema es un problema de falta de diálogo, porque evidentemente las autoridades indígenas tienen un mandato constitucional. Podría encontrarse fórmulas en las cuales, porque ¿cuál es el problema central a mi juicio? Los puestos policiales y militares en los sitios urbanos, que hacen que, según ellos, ataquen a estos puestos y terminan afectando. Podría encontrarse fórmulas en las cuales pudiera haber, por ejemplo, o bien la propia guarda con una policía sin armas largas, distinto a que el ejército está en las zonas periféricas en su lucha con las FARC. No. Pero para eso se necesita confianza y eso como es lo que no hay. Pero No es es la que primera. también sucede que las FARC están dentro de los centros de los urbanos cascos también. urbanos. Eso dificulta sacar a los unos y no sacar a los otros. No es la primera vez que esta propuesta se da. En el 2005 en Jambaló, que está ubicado a 1 hora de Toribío, también norte del Cauca, mayoría población indígena nasa, cuando Florilba Troches era gobernadora de Jambaló, se había dado, bueno, a mí me ha sorprendido que en estas localidades que tal vez tienen 5 cuadras,
estuvieran 7 trincheras, 10 trincheras, es evidente la militarización de esto y también la ubicación geoestratégica de estas localidades, porque la cordillera permite que la guerrilla que está allí, pues vuelve en su hostigamiento aparentemente a la fuerza pública, pues coloca en riesgo a la población civil. Lo que ocurre es que en Jambaló en el 2005, Florilba Trochas ya habían instalado las trincheras y ocurre que en una acción contrainsurgente el ejército dispara un artefacto y mata a una niña. Se reúne la asamblea porque pues en lo indígena, cuando ellos le dicen a los presidentes, hablemos de cara a la comunidad, es porque la asamblea es la que decide y los líderes acatan a su asamblea. Allí la asamblea le dijo al ejército 3 días y deshacen las trincheras. La propuesta de los indígenas siempre ha sido la fuerza pública puede estar en los alrededores, los actores armados que hicieron una opción por las armas, pues pueden estar por los alrededores, pero lo que ellos reclaman es que lo que ellos más allá. A esta hora no estén estamos en la grabando fuerza este pública. programa, Ajá. están buscando desalojar un puesto militar que está en un cerro encima de Toribío que se llama el Cerro de Berlín. Está totalmente fuera del pueblo. Pero eso es una discusión, obviamente, pero mire, eso de que las FARC por atacar a la policía afecta a la población civil, eso no es tan cierto. De una vez quieren afectar a la población civil. Naturalmente. No son amigos de esos en civiles que están en eso contra de la consiste el conflicto armado, en afectar a la población civil. Si el conflicto armado se hiciera únicamente... Solamente entre los armados. No, si se hiciera en otro sitio, es decir, si se van el ejército colombiano y las guerrillas de Colombia a echarse tiros en una sabana. En la Antártida, pues eso no tiene sentido. Lo que se trata es de ganar una guerra, y ganar una guerra se gana en donde está y con desde la población mirada que existe. militar, ¿no? Desde la mirada Y militar. comprometiendo a los civiles para Pero tratar de la mirada hacerlos militar a un es lado doble, u otro. es la misma mirada la de la guerrilla y la de la Claro. Ambos son militares. Son digamos. militares. Exacto, esa es la mirada militar, pero lo que aquí a destaco mí es la pueden mirada explicar- civil. A mí no me pueden Es otra, explicar ¿no? que una guerrilla ponga un carro bomba en medio de un pueblo Sí, no, por- ¿por qué no? para atajar a la policía. Es que esa es la degradación Eso del no, eso conflicto. es una degradación del por conflicto, supuesto. pero eso también no solamente es irrespeto. Las FARC siempre han tratado de dominar, de controlar esta zona. En mi época, yo estuve por allá, organizaban células de partido y las comunidades se oponían, ¿no? Ellos aceptaban su autoridad, pero ninguna otra, ni se organizaban de otra manera, de manera que ese intento de dominar de las FARC siempre ha entrado en conflicto con la autoridad indígena. Bueno, interrumpimos el programa en este momento y después del corte vamos a hablar precisamente hasta dónde la independencia y la autonomía y hasta dónde la identidad y la identidad de los indígenas frente a la ciudadanía en general, hasta dónde es viable esa independencia. Ya volvemos con Las Claves. La ciudad de Bogotá le entrega al equipo la distinción, la medalla al mérito civil, ciudad de Bogotá, que al conjunto del personal de trabajadores y trabajadoras que construyen un equipo deportivo. El equipo de fútbol, obviamente, como Bogotá, está integrado por prácticamente todas las regiones del país. Nosotros somos una ciudad cosmopolita, multicultural, diversa. Es un triunfo de la ciudad, es el triunfo que han logrado, triunfo deportivo. El equipo es parte fundamental de esa nueva razón de ser de la ciudad de Bogotá. Canal Capital. Televisión más humana. Ecologistas, socialistas, independientes, pacifistas, liberales, conservadores, cristianos, musulmanes, judíos, católicos. Respetamos la pluralidad. Canal Capital. Televisión más humana. La primera ayuda que llega hoy es de la Cruz Roja. Toribío, la guerra en el Cauca. Yo no sabía qué hacer, para dónde irme.
un reportaje ganador del premio Nuevo Periodismo Iberoamericano, octubre del 2007. Nos muestra cómo la comunidad campesina de Toribío, Jambaló, Itacuelló y los indígenas Nasa viven el miedo, el desplazamiento y la zozobra de los combates entre guerrilla, paramilitares, ejército y policía. Hoy, 9:30 de la noche, Canal Capital, televisión más humana. Ruge el león. Salgan todos para el estadio, Santa Fe hoy va a jugar. Pon la tele, prende el radio, que nadie puede faltar. Santa Fe salta a la cancha con las ganas de triunfar y una hinchada que lo espera, bien alegre para cantar. Y como dice, Santa Fe, Canal Capital, televisión más humana. ¿Quién dijo que el sexo es malo? Aquí no comemos cuento. Tampoco creemos en las fantasías animadas del ayer y del hoy. Esto es Sexo sin Censura. El exceso de tabúes es perjudicial para la salud. Evite el consumo de ideas indemostrables. Artículo 4 de Sexo sin Censura. Sexo sin Censura. Miércoles 10:30 de la noche. Cuando todo un país se compromete a mejorar la calidad de su educación, todos tenemos un mejor país. Nosotros nos comprometemos a esforzarnos, dando lo mejor para aprender cada vez más. Yo a transformar mis clases cada día, para que mis estudiantes aprendan mucho más. Yo a acompañar a mi hija mientras aprende, apoyando su proceso de formación. Yo a apoyar los nuevos talentos en mi empresa. Yo me comprometo. Una mejor educación para un mejor país. Humanidad, análisis serio y profundo de los grandes temas de la ciudad. Metro ligero, pesado, solo Transmilenio. Entérese en Humanidad, el periódico de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Señor, la cuenta, por favor. Su cuenta, señor. Esto es una precuenta, usted tiene que darme la factura de verdad. Si le entregan una precuenta, a usted le están robando el IVA que paga y le roban el bienestar a los colombianos. No se deje tumbar. A diferencia de una precuenta, una factura de verdad tiene la leyenda factura de venta o documento equivalente, el número de factura y la resolución de la DIAN. La factura es el ingrediente que siempre debe estar en el menú. Exíjala. Ricos, pobres, trabajadores, desempleados, empresarios, sindicalistas, estudiantes, maestros, obreros, políticos, militares, campesinos. Promovemos la democracia. Canal Capital, televisión más humana. Virgelina, Rosendo, Florentino, Ananías, Sinforoso, Salustiano, Encarnación, Tránsito, Dolores, Esculapio, Nepomuceno, Eutimio, Fideligna. Vivimos la participación. Canal Capital, televisión más humana. ¿Quién dijo que el sexo es malo? Aquí no comemos cuento. Tampoco creemos en las fantasías animadas del ayer y del hoy. Esto es Sexo sin Censura. El exceso de tabúes es perjudicial para la salud. Evite el consumo de ideas indemostrables. Artículo 4 de Sexo sin Censura. Sexo sin Censura. Miércoles 10:30 de la noche.
Esta era la Bogotá del trancón. Con el nuevo pico y placa, esta es la nueva Bogotá. Menos aire contaminado, más salud, más vida. Una movilidad inteligente mejora nuestro ambiente. Secretaría Distrital de Ambiente. Bogotá Humana. Siga con nosotros en Las Claves. La Constitución en sus artículos 246, 321, 329 y 330 les reconoce autonomía a las comunidades indígenas. Pero ¿hasta dónde va esa autonomía frente a la misión de la fuerza pública de defender a la población civil? ¿En qué momento entran en conflicto, digamos, la protección de esa población reconocida también por el derecho internacional humanitario y por la Declaración de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas? ¿Qué va a pasar? ¿Qué hacer? Porque ellos están empeñados en defender su autonomía, pero la misión del gobierno y del Estado es defender a toda la población sin exclusión alguna, Alejo. A ver, yo creo que el problema no es constitucional. Yo creo que constitucionalmente es claro que la responsabilidad del manejo de la seguridad interior está en cabeza del presidente como comandante de las Fuerzas Armadas. Ese no es un problema de discusión, el problema es político. El problema es hasta dónde efectivamente unas comunidades que vienen viviendo el conflicto, poniendo los muertos, tienen o no derecho a exigir al propio gobierno y a estos actores ilegales que efectivamente, digamos, los dejen por lo menos vivir tranquilamente. Y esa es la gran discusión, en el fondo puesto en otros términos. Sí, pero yo creo que esa no es discusión referida exclusivamente al Cauca, se trata de todo el país. Es decir, aquí hay una guerra por el control del país, no por el control de las zonas indígenas únicamente, y muchísimo menos. Pero entonces, no es eliminar de un tajo, simplemente verbalmente, tanto a la guerrilla como a las Fuerzas Armadas. Y eso no existe políticamente hablando. Bueno, yo quisiera como agregar algo. Pues a mí me parece que de todas maneras, ¿en dónde queda el derecho a la paz, no? La Constitución del 91, al mismo tiempo que reconoce la diversidad y la autonomía indígena, reconoce el derecho a la paz. Y el derecho a la paz no puede en Colombia seguir siendo solo un enunciado constitucional. Debe ser una práctica y es lo que los indígenas han hecho. A pesar del conflicto, de la violencia, ellos han logrado defender los territorios, defender la vida, las culturas, mediante procesos de unidad, procesos que logran lo que ustedes han visto por los medios, movilizar marchas de 70.000 personas, marchas pacíficas. En este momento lo que están diciendo en ejercicio de ese mismo derecho a la paz es no queremos desmilitarización de nuestros territorios. Me pregunto yo, si los 3 últimos gobiernos han intentado una estrategia militar en el Cauca, y esta estrategia militar no ha dado el resultado esperado. Vemos cómo el Cauca en los últimos tiempos está evidenciando una agudización del conflicto armado. Entonces yo creo que ¿por qué no? La construcción de la paz dice que tenemos que ir más allá del panorama demasiado conocido de la violencia para ir hacia la transformación. Sí, pero las paces a pedazos en el territorio, eso no es posible. Y la desmilitarización, diría yo, lo que hace es dejarle el terreno abierto a los grupos armados ilegales. Lo que sí tiene que hacer el gobierno es entender que tiene que sentarse a conversar con ellos, con las autoridades indígenas. Tiene que sentarse a conversar. La descalificación de las autoridades indígenas que una vez más hacen es una equivocación. Por supuesto. Yo creo que esos son aliados de las FARC. No son aliados de las FARC. Lo que pasa es que no confían en el Estado, no confían en el gobierno. Yo creo que todos esperábamos, Antonio, perdón interrumpir, yo creo que todos estábamos esperando que ese viaje del presidente Santos a Toribío fuera justamente para hablar con los indígenas. Conversar. Y llega y se encierra, bueno, los indígenas tampoco lo quisieron recibir con el pretexto de que no lo habían invitado.
Entonces, sí, efectivamente la desconfianza es mutua, pero ¿cómo se rompe eso? De todas maneras, los cabildos tienen unas autoridades, hay que conversar, así no estén de acuerdo, así en la agenda tengan puntos que parecen irreconciliables, pero el Estado tiene que conversar con las autoridades legítimas que hay allá. Y en eso no creo puede declararlas a millas de su enemigo, porque Claro, está equivocado. Pero Y en eso tiene que tenerse en cuenta lo siguiente. Yo creo que en buena medida la propuesta de los indígenas, antes que nada, es una propuesta más que de contenido, de llamar a conversar al gobierno. Está bien que descalifiquen al juez Garzón, ok, pero entonces usen los mecanismos, organicen. De hecho, entiendo que habían hablado la posibilidad de una reunión en Páez en los próximos días. No sé si sea pactada. Lo que pasa es que, como bien decía Esperanza, con los indígenas estas reuniones hay que organizarlas de antemano, no es que venga aquí, yo escojo 3 indígenas, no, acuérdense a Uribe en un megáfono por allá, porque igual, es decir, con ellos eso tiene unos ritos que es importante. Ahora, ¿cómo no va a haber una inconformidad de los indígenas cuando a Toribío, población donde viven civiles, lo han atacado ¿cuántas veces? Por supuesto. Yo no sé, pues yo perdí la cuenta. 489 en los últimos 10 años, sí. Hombre, hay que haber algún tipo de solución. Yo entiendo que la policía diga no queremos sacar la policía de los trastos urbanos, porque si empezamos con un trasto urbano nos lo van a pedir en todo el país. Hay que encontrar soluciones, lo están viendo como despejes parciales. Conversadas, pero tiene razón un pueblo que además es facilísimo atajar, pues es como estar en el fondo de este vaso, con una tauchera de la loma usted lo ataca. Entonces, pero ¿qué pasa? Que los que viven ahí son indígenas. Pero hablemos un poco de la coca. La coca atraviesa el conflicto colombiano en todas, de norte a sur y de oriente a occidente, y en Toribío y en el Cauca está presente. Los indígenas dicen entre sus propuestas no queremos a las BACRIM, nos hemos dado cuenta por fin, los indígenas se han dado cuenta por fin de que la coca lo que hace es incrementar el conflicto. Vamos a proponer que no tengamos sino 50 plantas por comunidad para su uso cultural, para evitar ¿Ustedes creen que esto es viable o es un poco ilusorio pensar en que van a poder sacar a esta gente y van a poder cultivar sus 50 maticas y no más? ¿Cuál es el efecto de la coca en el conflicto? Por un lado financia a los actores ilegales y por otro les da base social, porque la respuesta del Estado ha sido ejercer la autoridad, fumigación, erradicación, pero no más. Es decir, se acabó la economía del café, se acabó la economía del fique, se acabó, digamos, entonces, no tienen más remedio que eso. Si usted solamente ejerce la autoridad, termina siendo que esa población se ponga en contra del Estado y se vuelva amiga de quien está también en contra del Estado. Entonces, tiene que tener también una solución integral. No hay manera esa solución integral era la que veníamos a discutir, pues, lo que estaba previsto que este programa fuera. Si tiene solución. Discusión sobre la coca, sobre las drogas prohibidas. Si tienen solución y si la solución es legalizarlas. Pero Antonio, mire. Pero es interesante que en el Cauca, justamente frente a Luis Antonio, es de los sitios donde tempranamente, fines de los 80, de los 90, se empezó, por ejemplo, un plan de sustitución de coca por café, y eso fue un fracaso. Para decir, todo eso también se ha ensayado allí, pero en la medida en que las políticas estatales son políticas de corto plazo. Pero mire, hablando de otra zona del Cauca, no es lo mismo Argelia y Balboa que Leiva y Rosario en Nariño. ¿Cuál es la diferencia? Que Leiva y Rosario, que sea al otro lado de la línea imaginaria, en la misma zona, con los mismos actores, con una población muy similar, hay un programa hoy que está funcionando hace 3 años que se llama Sí se puede, de sustitución voluntaria de coca, construyendo vías, llevando asistencia técnica, que todavía no se ha consolidado. Pero mientras en el norte de Nariño no hay conflicto entre la población y el Estado, en el sur del Cauca, donde lo que hay es simplemente fumigación y estructura de ejercicio de autoridad, el conflicto está como lo estamos viviendo en Argelia. Yo sí creo que el desarrollo rural para las zonas campesinas marginales es esencial, no solamente por el tema de la coca, porque ahí es donde está la mayor desigualdad en la sociedad colombiana. Bueno, dicen que el Cauca tiene 46% de la población con necesidades básicas insatisfechas, el mayor grado de analfabetismo, el mayor grado de desnutrición, el 30% de la población que debe estar en el sistema educativo por fuera del sistema escolar. Es decir, se necesita, ¿ustedes creen que este ofrecimiento nuevo del gobierno, un ofrecimiento más de un gobierno más, va a poder empezar
a mostrar solución a todo el conflicto que hay exacerbado en el Cauca? El tema de los ofrecimientos, primero se hagan, pero después se cumplan. No hay nadie más incumplido que el Estado. Sí, claro. Algo ¡qué barbaridad! Pero además hay un tema de procedimiento. Estos gobiernos nuestros que tienen unos grandes talantes autoritarios creen que con invocar la autoridad y que yo es el que formulo, eso tiene resultado. Yo creo que las políticas públicas tienen mayor posibilidad de ser exitosas si se concertan con la gente, si se logra que la gente se involucre en la misma. Sí, y este tipo de gobierno no tiene esa vocación. Yo creo que de todas maneras se puede si existe la voluntad de que se pueda, pero es que esa es la voluntad que no estamos... con las juntas de acción comunal en Leiva y el Rosario la apertura de vías rurales y les dimos la plata y eso funciona y son las vías de ellos para ellos. Un departamento totalmente incomunicado. Kilómetros, y se puede hacer. Yo creo que sí es necesario concertar con ellos. Los indígenas siempre han mostrado una gran capacidad política y además una capacidad de diálogo y de negociación. Y es importante concertar. Yo creo que si cualquier gobierno, una política pública tiene que concertar con el que propone transformar por las vías pacíficas, ¿no? Si no se estimula esto y si no se conduce, hay que escuchar al que sufre la violencia, pero está dando alternativas y alternativas por fuera de la violencia. Hablando de lo que dice usted, voluntad política, lo que dice Antonio, ahí hay un ingrediente que no hemos tocado, que es el de la clase terrateniente, de los dirigentes políticos, de la dirigencia del Cauca. ¿Qué papel han jugado o no han jugado en todo este problema? No han jugado mucho. Ahora los conflictos, bueno, en la cordillera los conflictos de tierra en la zona del norte están resueltos, pero no es tierra suficiente para toda la población, además no es tierra suficientemente fértil, mucha de ella. Entonces los conflictos están cuando llegan a la zona plana. Los conflictos entre los indígenas se están presentando en López Adentro en los últimos años, cuando empiezan a meterse en la zona plana y empiezan a encontrarse con los los terratenientes que no les van a dejar 1 centímetro de tierra plana a los indígenas. Exactamente. Ahí sí hay conflicto de tierras. Ahí se está reeditando ahora lo que era el conflicto hace 30 años, que era en la zona de ladera. Ahora ya hasta Mostera Chávez los sacaron de la zona de ladera, de montaña, que tenía unas tierras muy lindas, pero allá en Puracé. Ahora son los dueños de la caña que sí han sido muy agresivos en contra de los indígenas. Pero ese es el conflicto colombiano de fondo. Otro de los problemas que señala, a ver Alejo, es que en el norte del departamento, donde han llegado, digamos, donde se hizo la ley PAES y donde llegaron grandes empresas, los empresarios del valle, que son los dueños de muchos de las grandes empresas ahí, contratan bayunos para que trabajen en esas empresas y no contratan indígenas y no contratan ni campesinos y no contratan a la gente del Cauca. A ver, yo creo que paradójicamente ha habido autoridades regionales que podríamos llamar muy sensibles a los problemas. Pensemos en Floro Tunubala, que fue gobernador, el mismo gobernador actual, que fue elegido. Ortega. Pero el tema es que, y eso retomo lo anterior, no pareciera haber por la clase dirigente del Cauca un proyecto. Yo discutía con varios amigos allá en Popayán, en algunos de mis viajes, eso, decía, aquí no hay un proyecto de departamento, claramente, es una especie de dependencia del valle por un lado, pero no hay un proyecto propio de pero para dónde. En el norte del Cauca, en las tierras planas, ya los popayanejos no tienen nada, son la gente del valle. La negociación tiene que ser con los dueños de los ingenios, con los dueños de las tierras planas, que todos viven en Cali, que son esa es otra cosa que ha dicho, que la clase dirigente del Cauca ya no vive en el Cauca, que no les importa y que han trabajado ese en beneficio, es decir, van allá para coger los boticos a la hora de los boticos, pero a la hora de los proyectos productivos, a la hora de luchar por su región, nana y cucas. Pero a mí me parece que, como estamos tratando de proponer soluciones, hay que hacer una mesa seria, bien hecha y sentarse a conversar. No hay otra solución. La idea de que por las malas van a imponer ahora una solución sería equivocado. Yo por eso le digo, no se crea, profesora, esos los nazas son bravos, por supuesto. Están desarmados, pero bravos y pelean sus cosas, por supuesto. Le ponen el pecho y no usted ve que eso va para allá. ¿Cómo están viendo la evolución de este conflicto en este momento? Yo creo que si el gobierno Santos no es tosudo,
y esperemos que no lo sea, tiene que encontrar una alternativa de ese tipo. Es decir, una mesa donde las autoridades regionales, las autoridades indígenas y el gobierno nacional vayan a mirar esos tales 500 millones que propuso el presidente. Bueno, ¿cómo es que se va a invertir? ¿Dónde? Discutir con la gente, a través de qué procedimiento. Porque lo demás es otro gramalote, que ya sabemos, es decir, promesas que la gente sabe. Bueno, eso se ve justamente en el hecho de que a Toribío, pues la mitad de las casas siguen derrumbadas, no les han dado ni un ladrillo. No les han reconstruido nada. El incumplimiento del gobierno es... Además, muchas marchas, muchas movilizaciones indígenas en la década de los 90 y el 2000 generaban una respuesta de los gobiernos, se expedían actos administrativos con muchos acuerdos que realmente el cumplimiento ha sido mínimo, ¿no? Es algo como una demanda acumulada que también han ido manifestando pues los pueblos indígenas y que intensifica la desconfianza, ¿no? Yo creo que la solución sí tendría que ser para diálogo. Ser justos, Aldo se han cumplido de todas esas cosas. Claro. Bueno, a ver, ¿qué se ha cumplido? Había unos compromisos de dinero para la compra de tierras y en general se cumplió. Eso se cumplió, pero si decimos que todo, después vienen y nos dicen, vea, ustedes están desconociendo estas realidades. Sé que hay algo que sí, pero que otra parte no. Pero es más lo que se ha incumplido que lo que realmente se ha cumplido. Es correcto. Pero sí hubo unos dineros que se comprometieron desde hace, no sé, dos gobiernos para una compra de tierras que ha ido fluyendo. Eso es verdad. Dicen que esto está exacerbado porque es momento de cosechas. ¿Es eso cierto o es simplemente una explicación más de toda esta exacerbación que lleva ya precisamente por tantos incumplimientos? Yo no sé, ha habido un aumento de los cultivos de coca en la zona de la cordillera central del Cauca, en las zonas bajas, ¿no? Eso también es parte de lo que explica el aumento del conflicto. Como hubo también hace unos años de amapola más arriba. Más arriba, o de marihuana en Torinto, es vieja. El traslado de Llano a la cordillera, al Cauca, no a la cordillera central, sino a la occidental, a él lo mataron cerca de la represa de la Salvajina, cerca de Suárez, Cauca, el municipio de Suárez. Dicen que también trajo más tropas, digamos, de las FARC al Cauca, eso también puede ser parte de lo que explica la situación. Ahora, hay muchas cosas, pero, digamos, fundamentalmente, creo que hay que ganarse la población. Y ahí han fallado. Puede haber solución a un conflicto si el Estado no gana a la población. Ahora, entonces se deje ganar conversando. Ahora hay un tema de orden militar que también es importante tenerlo en cuenta, y es que efectivamente dentro de esa nueva estrategia Espada de Honor, el ejército está tratando de controlar la cordillera arriba, de meter unidades. Y obviamente ahí está el Sexto, está la Jacob Arenas, está el Comando Conjunto de Occidente, entonces eso también ha exacerbado la confrontación. Eso también en parte es verdad. ¿Qué tanto afecta también todo este problema la minería ilegal? En el caso de la cordillera central no, realmente allá no. en el Pacífico sí, pero acá no. Sí, pero en la cordillera en el norte central, no. Un poquitico en Suárez, quizás. Pero eso es otra, no es el norte, ¿no? Pero lo cierto es que los indígenas, cuando yo digo, han hecho últimamente resistencia no violenta, pero tienen ellos muy claro que es una resistencia no violenta estratégica, porque en el momento en que ellos se sienten al extremo, pues no descartan volver a recurrir al uso de la fuerza, ¿no? Como una legítima defensa. Entonces lo que creo yo es que pues hay que ser receptivos al diálogo, escuchar la propuesta, ¿no? Lo que sí, como tú dices, no se puede bajo ningún punto de vista es desconocer la autonomía indígena, y más que estamos tratando con un movimiento indígena muy fuerte, con un movimiento indígena muy organizado y con una unidad pues que se ha hecho visible en los últimos 40 años que tiene el CRIC, ¿no? Sí, pero volvemos a lo mismo. ¿Hablar con quién exactamente? ¿Hablar con los cabildos indígenas? Sí, pero eso forma parte de toda la necesidad de diálogo para acabar con la guerra civil en Colombia. Bueno, es otra cosa. Yo para acabar con la guerra civil, todos los que tienen que hablar del gobierno son las FARC y las FARC son el gobierno. Posibilidades de que eso, digamos, posibilidades de que haya un germen de eso precisamente en el Cauca, porque lo que dice el gobierno es que todos esos hostigamientos que han ido creciendo en el Cauca son coletazos porque les están dando duro.
otros dicen que no, pero con las propuestas de los indígenas diciendo la paz es de todos, la paz no es solo del gobierno. ¿Puede haber ahí un germen, aunque no parezca? Bueno, los indígenas dicen que ellos tienen que ser parte de las mesas. Si se abren mesas de negociación y de conversación entre FARC y el gobierno, en lo que tiene que ver con su región, ellos quieren estar en esas mesas. Bueno. Pero obviamente sí, el tema de fondo que usted resolver en Colombia, el del conflicto, sí requiere una conversación entre el Estado y los actores armados. Pero yo creo que lo que está planteando el CRIC, el movimiento indígena, como lo plantean muchas iniciativas civiles de paz de base social que han surgido a lo largo y ancho del país, es que ya no están, lo que están planteando es necesario intervenir ya y parar esta guerra, pero ya no estamos apostándole a un diálogo solo actores y Estado, sino estamos buscando una participación activa como población civil, y yo creo que un gobierno receptivo no es solo para hablar con ellos la desmilitarización del territorio, sino que sería muy interesante que se convirtiera en una oportunidad para empezar a mirar algunas opciones de quienes consideramos que el conflicto sí realmente hay que buscarle una transformación y hay que buscar un diálogo. Yo creo que la consigna que ellos han planteado de que la llave es de todos, tú estuviste en la reunión del norte del Cauca, que han venido planteando así, de la reunión de Cabildo de indígenas. Es la idea, el gobierno no puede creer que él es el único que monopoliza el tema de la paz, la sociedad civil organizada tiene un papel que jugar, pero evidentemente la paz se hace con los actores de la guerra, eso no hay duda, y no se puede hacer fundamentalmente, ¿no?, allá exclusivamente en un territorio. Eso puede ser un dinamizador. Que no pueden existir oasis de paz en medio de la guerra. Eso no se ha conseguido tampoco en el Magdalena Medio, donde también se ha intentado y donde los problemas son muy distintos en apariencia. Pero las comunidades de paz en el Magdalena Medio... La TCC, como nos caso. Que logró una transformación impresionante en la expresión del conflicto armado. Lo que pasa es que seguimos mirando el conflicto desde lógicas de guerra, pero lo que estamos mirando, miren, yo creo que hay muchas evidencias, esto no son utopías. Si ustedes miran lo que ha ocurrido en los últimos 40 años en el mundo, pues tenemos que empezar a pensar que esto hay que leerlo en claves de construcción de paz, ¿no? Y la creatividad aquí juega un factor. Lo que hizo la ATCC en el Magdalena Medio, cuando había un escalamiento del conflicto profundo y un fuego arrasador, pues como estos campesinos desde una propuesta de diálogo con todos los actores presentes en la zona, logran bajar la intensidad del conflicto y hacer unos acuerdos humanitarios que permitieron el respeto a la vida, como ellos dicen en su eslogan, la paz y el trabajo, ¿cierto? Y básicamente, sí, es decir, justamente acá hemos recogido todas estas experiencias, y que logre la ATCC intervenir en el conflicto armado para lograr, por ejemplo, la desmovilización hace unos años de un comandante tradicional de las FARC, ¿cierto?, en una zona con presencia fuerte de la autodefensa, con la mediación de la TCC. Son cosas muy interesantes que dicen pistas al país, ¿no? Yo creo que no se puede hablar al buscar solución al conflicto solo de central, la nación, la región está indicando cosas. Allí hay claves que hay que mirar y estas experiencias tienen las claves. Pero no podemos tener la ilusión de que vamos a lograr la paz por procesos de paz regionales. No solo regional, pero pesa. Estamos frente a estructuras jerarquizadas. Sí. Las FARC son una estructura jerarquizada como pocas. Y las decisiones las toman las jerarquías, no las toman los comandantes de frente. Por eso las FARC están proponiendo ahora la humanización del conflicto. Nosotros decimos, no vamos a humanizar el conflicto, vamos a terminar el conflicto. A transformarlo. Además, la única manera de humanizarlo de verdad es terminarlo. Pero no hay un factor también, pero las regiones. Hay cosmogonías, concepciones del mundo, concepciones de la tierra o miradas hacia la tierra que son totalmente distintas entre las comunidades indígenas y digamos todo el resto de los colombianos, y eso hace eso no debería ser un obstáculo para que distintas concepciones del mundo vivan en paz. Claro. El problema es mucho más, volvemos a la política de que hablaba Alejo. El problema es político y en consecuencia de origen económico. Sí, no, y bueno, vamos a suponer que logramos la paz
en el país, entonces desaparecieran las FARC del escenario nacional. Pues no sé si ¿Desaparece el conflicto de los indígenas por la tierra que se está empezando a meter a las zonas planas? No desaparece. Por supuesto, no. Es decir, yo sí creo que, aquí hay una serie de cosas que van a seguir sucediendo. A pesar de que se terminara el conflicto, y en eso tenemos que estar claros. Tiene que seguir dialogando con los indígenas. Por supuesto. Pero una cosa es aprender la sociedad a manejar los conflictos, que no tiene que ser por la vía de la violencia. Por supuesto. Y otra cosa es pretender que esos conflictos van a terminar. No, ahí van a seguir esos conflictos. Se transforman, y de eso por eso hablamos de que hoy se transforman, no se a terminan. Zuleta, la famosa frase, una buena democracia es la que tiene buenos conflictos, y eso creo que es muy válido. Bueno, y hablando de buenos conflictos y de democracia, pues lo bueno de la democracia también es que podamos discutir aquí los temas, y yo creo que eso es lo que tiene que aprender la sociedad colombiana, a dirimir los conflictos por medio del diálogo, de la palabra, del encuentro civilizado y no de las balas. Damos por terminado nuestro programa hoy. Alejo, gracias el de hoy. Gracias Antonio, gracias Esperanza, gracias Antonio otra vez. Y a ustedes los invito el próximo martes a sintonizar nuestro programa, y a continuación un especial sobre Toribío, la guerra en el Cauca, que fue premio de Nuevo Periodismo Latinoamericano, que también nos ilustra y nos ayuda a profundizar en qué es lo que está pasando en el Cauca. Muchas gracias y buenas noches.